Hola, muy buenas, bienvenidos al canal de FabiMath. El día de hoy quiero hablar un poco sobre el promedio, ¿ya? El promedio es esa expresión clásica que conocemos para calcular las notas. Y hoy día te quiero hablar de una propiedad muy interesante que tiene el promedio, que sirve tanto para la prueba de transición universitaria como para la gente que está en un curso de probabilidad y estadística, ¿ya? Lo voy a dar desde dos puntos de vista. Primero lo voy a dar desde el punto de vista de un curso de probabilidades. Tú sabes que el promedio, que uno lo denota como X barra, se define como la suma desde i igual 1 hasta n de x sub i. ¿Ok? Es la suma de los datos y todo este compadre va a ir ponderado por el total de datos. Es decir, va a ir multiplicado por 1 partido por n. Ese es el promedio que todos conocemos de toda la vida. La suma de los datos dividido por el total de datos. Fíjate que si nosotros vemos el promedio para calcularlo depende de n datos. Es decir, podríamos pensar que el promedio es una función que va a ir de Rn y el recorrido va a ser algún número real. Es decir, esta función va de Rn a R. ¿Ya? Fíjate que estos son espacios vectoriales. Uno es de dimensión n y el otro es de dimensión 1. Y por otro lado, fíjate que podemos ver que el promedio, que yo le voy a llamar la función min, de media, es una función que depende de x1 hasta xn. Y se define como 1 partido por n, la suma desde i igual 1 hasta n de los x sub i. Bien, hasta ahí súper bien. Fíjate que ahora yo voy a llamar a este vector x1 hasta xn, lo voy a denotar por x vector. Es decir, este es un vector en Rn, un vector de datos. Y ese vector de datos, ahora yo puedo darme cuenta que puedo definir la suma que está acá. Fíjate que esta suma, la suma que va desde i igual 1 hasta n, de los x sub i, en realidad no es más que el producto punto entre el vector x y un vector cuyas entradas son solo 1. Y es de tamaño n. Es de tamaño n. Porque esto me quedaría x1 por 1, x1 más x2 más x3, etc. ¿Ya? Y ese vector de 1 lo voy a denotar como un 1 vector de tamaño n. ¿Ya? Es un vector de unos. Y de esa forma, fíjate que ahora la función x barra no es más que la media, la función min, del vector de datos, y no es más que 1 partido por n, x vector, producto punto, un 1 vector. ¿Bien? Súper. Y con eso fíjate que tengo el promedio escrito de forma vectorial. Eso acelera mucho lo que son los procesos computacionales de las cuentas. Y si yo tengo esto, fíjate que lo que yo puedo realizar es lo siguiente. ¿Cuánto será la media de un conjunto de datos más otro conjunto de datos? ¿Ya? Fíjate que ahora yo quiero calcular la media de un conjunto de datos más otro conjunto de datos. Es decir, a mi conjunto de datos original yo le agrego más datos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo el promedio de los x y el promedio de los y, me gustaría saber cuál es el promedio de la suma. Fíjate entonces que esto cómo me queda. Esto me queda, por definición, 1 partido por n, x gorro más y gorro, producto punto, el vector de unos. Pero nosotros sabemos que el producto punto es lineal. Es decir, que esta expresión que está acá, en realidad es igual a 1 partido por n por x barra producto punto 1 más y barra producto punto los 1. ¿Ya? Fíjate que esto que me queda. Fíjate que aquí yo estoy asumiendo que estos dos tienen la misma dimensión. ¿Ya? Para que el producto punto tenga sentido. Entonces puede extender más todavía.
Fíjate, esto no me queda más que por la distributividad de la multiplicación acá. Me queda 1 partido por n, x barra producto punto 1, más 1 partido por n, x barra producto punto, los y barra, perdón, los y barra, producto punto, los 1n. Y esto, fíjate que me queda entonces la media de los x más la media de los y. Es decir, que la función de calcular un promedio separa la suma. Y por otro lado, si yo, por ejemplo, a todos mis datos, a mi vector de datos, yo los pondero por una constante lambda, por ejemplo, un lambda, un número real, lambda en R, fíjate que esto me queda, aprovechando acá, me queda 1 partido por n, lambda x barra producto punto los n, por la linealidad del producto punto me queda lambda por 1 partido por n, x barra por 1 partido por n, y esto no me queda más que lambda por el promedio de los x barra de los x barra. Es decir, separa la suma y saca las constantes. Por lo tanto, damos cuenta que la función calcular un promedio es lineal. Y si tenemos que es lineal, entonces podemos aplicar toda la teoría de álgebra lineal sobre la función promedio, ¿ya? Es decir, calcular un promedio puede ser tan simple como hacer la suma, pero lo podemos ver de una forma vectorial para acelerar los procesos computacionales. Es decir, el promedio, si tú multiplicas a todos los datos por una constante, va a ser la constante por el promedio de los datos, va a ser el nuevo promedio. Y si yo tengo dos conjuntos de datos y quiero saber el promedio de la suma de esos datos, va a ser la suma de los promedios, ¿ya? Es muy interesante tener en mente que se cumplen este tipo de propiedades. Bueno, espero que nos veamos en un próximo video. Voy a estar subiendo constantemente videos de distintos índoles para tratar de enseñarle un par de cositas nuevas, algunos tips tanto para estadística como para la prueba de transición universitaria. Así que mucho éxito y que les vaya muy bien.